Bienvenidos mis canales a un video más, gracias por estar aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Joan Vladimir Montes y vivo aquí en Canadá, específicamente en la provincia de Saskatchewan, y yo les hago videos de lo que pasa aquí, del Canadá en general y de la provincia en específico también. Por si te gusta, suscríbete al canal. Y bueno, hoy está súper frío, estamos como a menos 25, menos 27 grados y la sensación térmica es arriba de los menos 30. Entonces hoy es un buen día para explicarles cómo vestirse en el invierno cuando uno trabaja, porque una cosa es estar pues con tu chamarra y salir de la casa al carro y del carro a tu trabajo y del trabajo otra vez a la casa, y pues realmente no se siente mucho el frío de esa manera. El frío es como recordemos en el congelador. Si nosotros ponemos algo en el congelador por un minuto pues no pasa nada, pero si lo dejamos ahí varias horas entonces ya hay cambios, ¿verdad? Es lo mismo aquí afuera. Entonces cuando uno trabaja aquí afuera en la intemperie, en el frío, en el aire, cuando uno está trabajando 8 horas, 10 horas, 12 horas, uno tiene que vestirse adecuadamente, porque ahí es cuando el frío se empieza a poner peligroso. ¿Se acuerdan que les hice un short que aquí ponemos la comida? Pues esto ya se nos congeló, y el agua, los garrafones, ayer los traje, pero miren, están casi ya congelados. Se me olvidó meterlos, así es de que este es nuestro congelador natural. Bueno, pues ya si los dejo adentro se van a descongelar, así que aún sirven. Muy bien mis Canadians, amanecimos hoy, estamos a menos 23 grados, pero la sensación térmica está a menos 33. Mi carro sí pudo prender, pero hoy es un buen día para enseñarles cómo vestirse para trabajar afuera. O sea, no nomás cómo vestirse en el invierno, pero para estar afuera todo el día a esta temperatura, a menos 33. Así es que así va a estar más o menos, todo lleno de nieve, el frío y todo el día a menos 33. Así que les voy a enseñar cómo poder vestirse, abrigarse bien para que puedan pasar ese tiempo de trabajo agradable. Primeramente me pongo estos termos que son de abajo, y también me pongo el conjunto que son los termos de arriba. Y asegúrate que sean de poliéster o de lana, merino wool, que le llaman, lana merino, porque si son de algodón, entonces cuando tiendes a sudar, estos se mojan y bueno, pues sientes más frío. Entonces asegúrate que sean de telas sintéticas para que te puedan ayudar bien. Después utilizo esta capa que también viene siendo de poliéster, que es la que va en medio. El secreto de vestirse bien es vestirse en capas y el tipo de tela. Si la tipo de tela no es la adecuada, entonces sí vas a sentir frío, y si las capas no son las adecuadas, entonces vas a estar o pues temblando de frío porque te hacen falta, o te sobran y vas a estar sudando y aún así vas a tener frío. Calcetines utilizo estos de lana merino, solamente este par es suficiente. La lana merino es muy calientita y hace que respire tu pie, entonces no necesitas ponerte más, simplemente con estos. Los puedes comprar en el Costco, alrededor de $15, $20 el paquete de 6. También uso un pantalón de mezclilla normal, pues el color que sea, es un pantalón de mezclilla normal. Y ya que tienes puesto tu suéter y tu pantalón de mezclilla, tus calentones que son abajo de esto y tus calcetines, entonces ya puedes ponerte la tercer capa y te voy a enseñar cuál es. Estos son unos overoles que son ya térmicos. Venden que no son térmicos y venden ya térmicos también. Estos son los que son térmicos, vienen calientitos por dentro con otra capa y son tipo carpintero. Son muy populares aquí en Canadá, en Norteamérica, que usan la gente estos para trabajar. No importa que no seas carpintero, puedes utilizarlos en cualquier tipo de trabajo que estés afuera. Y claro, hay muchos que son de otro tipo de tela, y hay otros que tienen pues para que se pueda ver en la noche, o de otro tipo de color, pero yo tengo estos. Estos están alrededor de unos $200. Entonces te lo vas poniendo encima de tu pantalón, así. Entonces te lo pones como cualquier tipo de overol. Vamos a buscar la parte esta. Así ya queda.
Entonces viene calientito de aquí hacia abajo. Tiene para que tú le abras, si tienes mucho calor, tú le puedes abrir aquí con este cierre y aquí está tu pantalón de mezclilla, ¿verdad? Normalmente no lo abro porque sí está haciendo mucho frío. Si no tienes uno de estos, entonces sí vas a sentir muchísimo frío. O sea, yo he estado trabajando sin este, teniendo dos termos abajo, como los que los había enseñado, pero evitando este porque son caros, vale $200, y no tenía uno y aún así me estaba congelando. Realmente cuando tú estás afuera mucho tiempo se siente bastante el frío, entonces tú necesitas estar abrigado lo más posible. Entonces uno de estos es una buena inversión para tu colección de trabajo, para poder estar trabajando afuera. Varían los precios, dependiendo la marca, dependiendo la tela, varía el precio de este tipo de overoles, pero este me costó $200. Después nos ponemos una sudadera normal, esta sí puede ser algodón, la que sea, porque ya es la tercera capa ya. Yo uso cualquiera que ya tenga ahí usando de segunda o lo que sea, no tiene que ser nada caro. Esta me costó como $1 en la tienda de segunda, así que tú puedes utilizar la que sea. Esta va a ser nuestra tercera capa, pero aún no acabamos. Esta la puedes comprar en cualquier lugar como en Walmart o en Giant Tiger. Esta ha de costar alrededor de unos $30-50, dependiendo. Es simplemente una sudadera un poco más gruesa y así te puedes vestir cuando está a -20, -25. Esta sería tu última capa. Y en muchos lugares necesitas que estén así visibles de estos colores, entonces tú ya estás listo para trabajar en el frío como entre -15, -25. Esta ropa es adecuada para poder estar trabajando afuera todo el día. Pero en Canadá, recuerda, y aquí específicamente Saskatchewan, llega a estar a -35, -40, incluso hasta -45, -50, dependiendo del viento. Y bueno, hay veces que sí se tiene que trabajar en esas condiciones. Como te lo he explicado, hay varias reglas en las cuales te dejan estar yendo a calentarte adentro y tener que estar yendo a trabajar, o simplemente, dependiendo de la compañía, vas a estar trabajando afuera durante todo ese tiempo y tener tus descansos únicamente normales, ¿verdad? Obviamente, si tú dices, tengo mucho frío, necesito ir a calentarme, no te lo van a negar, no te lo van a estar diciendo, ni lo van a estar viendo muy bien, porque la producción sigue. Ahora ya estamos a -25, -30, y ya este gorro ya no es suficiente. Estamos aquí expuestos, entonces puede ser muy peligroso que nuestra nariz y todo esto esté expuesto al frío, la verdad. Entonces vamos a necesitar algo diferente. Es una balaclava, creo que así se llama en español, pasamontañas, o no sé cómo le llaman en tu país. Y esta básicamente es una bufanda pequeña junto con un gorro, pero este gorro no es suficiente. El gorro que nos acabamos de quitar nos lo vamos a poner, porque también vamos a sentir frío en nuestras orejas y nuestra cabeza, pero así ya no tenemos expuesta nuestra nariz y solamente es lo que vamos a estar. Ahora, cuando estamos mucho tiempo afuera, nuestra respiración tiene humedad, entonces esto se va a mojar y se va a congelar. Entonces esto va a estar como cera, ¿no? Todo congelado así, y todo esto va a estar congelado, pero así es como uno tiene que estar trabajando. Así es que esto es el segundo paso para que tu cara esté protegida y puedas pues seguir adelante trabajando afuera. Después, en el trabajo me regalaron estas chamarras, pero estas chamarras es un conjunto de 2 chamarras, así es que va una hacia abajo y va una hacia arriba. Esta va alrededor de $200, dependiendo de la marca y la tienda. Entonces nos ponemos la chamarra que va abajo, o campera, como le llamen en tu país, pero ya no usamos la otra naranja. Recuerdan que tenía una naranja, esa ya no la utilizamos, porque en este tiempo ya estamos más fríos, entonces esa ya no necesitamos ponerla, sería mucho, así es que nos la quitamos, pero sí mantenemos esta sudadera. Nos ponemos esta chamarra así, y nos ponemos la que va hacia arriba, que es un poco más impermeable. Si está nevando, esta es más impermeable para que no se esté mojando. En esta se pegan las 2 chamarras, como puedes ver.
y ya nada más te queda solo una. Ya nada más la cierras. Vamos a poder cerrarla. La cerramos y ahora sí estamos listos para lo de arriba, pero aún no hemos terminado. Yo uso estas botas que son también impermeables y son para el frío. Estas son especiales para el frío y también tienen aquí casquillo en esta parte. Entonces son especiales para trabajar, tienen casquillo, son impermeables y son para temperaturas muy bajas. Estas botas cuestan alrededor de unos $250 también, pero según la compañía donde trabajes te pueden dar un incentivo para que tú solamente pagues menos. Solamente se ponen directo y ya te las pones hacia abajo del overol. Lo puedes abrir para que se pueda poner así. Y esos son los guantes que utilizo. Estos te los pueden dar en la compañía o incluso también los puedes comprar dependiendo qué tan calientitos los quieras. Esos son unos típicos normales del trabajo. Puede haber más calientitos o más cómodos. Yo utilizo estos y tienen peluchito adentro para que veas. Son también de cuero y así es como yo trabajo. Entonces parezco pingüino, pero estoy listo para estar afuera 16 horas, 12 horas, 10 horas, el tiempo que necesario para estar trabajando allá afuera en este clima de menos 30, menos 35. Así es que si tú ya sabes cómo vestirte, pon en los comentarios cómo es lo que te funciona, porque hay veces para mucha gente esto es demasiado, para mucha gente esto es muy poco, es dependiendo cómo eres de sensible con el frío, ¿verdad? Porque también depende del trabajo. Si tu trabajo es estar afuera nomás, pues saludando a la gente o simplemente no tanta acción, esto es muy necesario. Pero si tú vas a estar moviéndote y haciendo mucho ejercicio que vas a estar sudando, entonces no necesitas tal vez una capa, puedes quitarte una capa. Y pues como te lo ha dicho, el secreto es estar vestido en capas y utilizar tela adecuada, con este caso la lana o las telas sintéticas es lo que más te va a ayudar. Y esto puedes utilizarlo, el mismo concepto lo puedes utilizar cuando te vistas casualmente para ir al cine o a cenar. Exactamente, en capas y el mismo tipo de telas para que pueda funcionar más. Venden muchísimas marcas de chamarras, de todo para que tú te puedas vestir, pero así es como nos vestimos aquí en Saskatchewan. Tú puedes ver en los lugares en el frío y se visten así. Incluso los overoles los tienen completos. Este es overol, como habíamos dicho, es como un overol que es como hasta aquí, un overol, pero hay overoles que vienen completo ya y mucha gente utiliza ese tipo de overoles. Está en color azul, está en color amarillo, diferentes tipos de colores, pero es lo mismo, es básicamente lo mismo y es el mismo concepto. Lo más importante es vestirte en capas. Pues el costo de este equipo, muchos me van a preguntar cuánto cuesta vestirse así. Es bastante caro, puede andar entre los $1000 todo, desde las botas hasta los guantes y el gorrito. Puede ser más barato también, puede ser todavía más caro, pero más o menos un aproximado entre los $1000. En algunas compañías, como te digo, te pueden ayudar en comprar algo, o te regalan la chamarra o te regalan las botas, dependiendo, o te ayudan a pagarla, pero más o menos es lo que anda costando. Hay muchas marcas diferentes. Aquí en Canadá se utiliza mucho para comprar la ropa de trabajo en la Marks. Ahí se utiliza mucho comprar la ropa de trabajo porque venden ropa de calidad, venden muchísimas marcas, Dakota, Carhartt, venden también la Helly Hansen para trabajar, venden mucho tipo de marcas, dependiendo la que tú quieras, la que puedes gastar más. O también en los Walmart pueden vender ropa de trabajo para el invierno, en los Giant Tiger. Entonces dependiendo de tu presupuesto, pero recuerda, entre más barato puede ser que no cubra tanto el frío. Entonces es mejor trabajar cómodo, con buena ropa que te va a durar bastante tiempo, a estar comprando y comprando que no te esté sirviendo porque es muy barato y no te sirve, se rompe o la insolación no es muy buena. Así es que por alguna razón las marcas estas están dedicadas al trabajo, entonces saben qué tecnologías utilizar para mantenerte un poco más caliente. Y pues yo he trabajado afuera en el invierno, te lo digo, me ha tocado que en las compañías me han dicho, ¿sabes qué? Necesitamos la producción, necesitas estar allá afuera todo el tiempo. Si tienes frío, pues ven, pero lo recomendable es de que te vistas bien para que le sigas trabajando allá afuera. Y yo creo que no son el único, esa compañía no es la única, creo que hay muchas compañías en Canadá en la cual van a necesitar la gente que trabaje y pues a uno le va a tocar. Así es que yo te
recomiendo que te vistas muy bien en el invierno para que pues puedas trabajar a gusto, puedas seguir, puedas rendir y también no sea tan pesado para ti, porque ya cuando estás en el frío y lo estás soportando, llegas a tu casa todo cansado y luego sientes como que te duelen los huesos y así. Entonces es mejor estar bien abrigado para que evites todo eso. Ya se hizo de noche y pues así es como te quería enseñar cómo se viste uno cuando va a trabajar en el invierno. Puedes aplicar estos mismos principios, como lo he dicho, para poder salir a cotorrear, como decimos. Y bueno, pues ya sabes, si te gustó este video, si te ha ayudado en algo, por favor déjame un like aquí, revienta ese botón de like, comenta todo lo que quieras, compártelo para los que quieran venir aquí a Canadá y sepan cómo vestirse en el invierno, que lo puedan hacer. Y pues tengo mi página de Patreon, apóyame en mi página de Patreon, también sígueme en Instagram y pues ya sabes, escríbeme lo que tú quieras para poder saber qué es lo que tú quieres ver aquí en este canal. Así es que nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí.